Bueno, después de 7 horas de capacitación, vamos a hacer el último intento, el último impulso. Entonces, para dar culminación a esta jornada de actualización de la ley de financiamiento, yo les voy a compartir qué sucede o qué cambios puntuales existieron con relación a renta a personas naturales, retención de la fuente de pagos laborales, y vamos a hablar un poco de este nuevo impuesto al patrimonio y con su impuesto a la normalización. Entonces, dado que es un tema bastante largo y el tiempo es corto, demos inicio. Con relación a personas naturales, pues esto viene siendo como prueba-error. Entonces, cada 2 años nos dan nuevas herramientas. Entonces, la ley 1607 en el 2012 nos dijo, clasifique las personas naturales como trabajador por cuenta propia, empleado y otro, y use 2 formularios, IMAS y más ordinario. Pasaron 2 años y nos dijeron, bueno, en el IMAS, la verdad, todos dieron saldo a favor o la mayoría. Entonces la DIAN dijo, no, esto debemos reacomodar los topes para que no todo el mundo tenga acceso a esa declaración de IMAS. Pasaron 2 años y la ley 1819 nos borró el cassette completamente, y creo que hoy ya no recordamos todo eso que les acabo de decir. Pero la ley 1819 nos dijo, vamos a cedular en 5 casillitas todo el tema de los ingresos que tenga la persona natural. Y cada una vamos a hacer una depuración independiente para llegar a 3 tablas de tarifas. En el 2017 ya tuvimos la oportunidad de manejar ese sistema de 5 cédulas y llega la ley 1943 y pues no nos hizo unos cambios tan bruscos como nos hizo la ley 1819, ley 1607, perdón, sino que nos dijo vamos a unificar, ya lo vamos a ver, 3 cédulas en una única cédula que vamos a denominar cédula general. Entonces, acá una precisión es que todo lo que hicimos el año pasado en la renta 2017 no lo vamos a olvidar todavía porque lo vamos a seguir haciendo para la renta 2018. Lo que les voy a explicar hoy, o los parámetros que les voy a dar a conocer, es para la renta año grabable 2019 a presentar en el 2020. Entonces, esto de la ley 1819, las 5 cédulas, pues no lo vamos a tener que olvidar. ¿Qué principales cambios tuvo la ley 1943? Principalmente nos modificó las rentas cedulares, como lo mencionaba, una única cédula general que ya lo vamos a ver. Creó una nueva norma de realización que ya vamos a ver qué tan nueva norma es. Hay unos cambios en ingresos no constitutivos de renta en un solo aspecto de aportes. Nos incrementó, que ese es el tema que fue el voz a voz en el proyecto de decreto, las tarifas de renta para personas naturales, y de igual forma pues nos aumentó las tarifas de retención en la fuente. Y adicional se crea una nueva ganancia ocasional que le da un tratamiento diferente más bien a todo el tema de indemnizaciones de seguro de vida. Entonces, ahora sí, ¿qué es eso de la cédula general? Nos dice la ley de financiamiento, unifique toda la renta de trabajo, renta de capital y no laboral en una única cédula general. Deje las pensiones aparte y deje los dividendos como siempre han estado pues desde la reforma anterior de forma independiente. La cédula general en sí con los conceptos que trae no tuvo modificaciones. Vamos a seguir, a pesar de que yo les hable de una cédula general, vamos a tener que hacer el cálculo de forma independiente. Lo único es que no vamos a llegar hasta el final a calcular la base gravable a la tarifa, sino vamos a hacer un stand-by y lo vamos a unificar. Es como, a eso me refiero con cédula general. Pero ¿qué conceptos incluye esta cédula? Incluye los mismos que ya veníamos manejando. Las rentas de trabajo, que son aquellos ingresos laborales, los salarios, las prestaciones sociales, los gastos de representación y viáticos. Y aquellos honorarios y servicios personales. Entonces acá, nada nuevo. Con relación a las rentas de capital, tenemos los intereses, rendimientos financieros, arrendamientos, que de igual forma los seguimos manejando. Y en rentas no laborales, como siempre ha estado, todo lo que no clasifique en otra, lo vamos a dejar en esta categoría de rentas no laborales. Entonces viene la ley de financiamiento y nos dice, tenga en cuenta que los pasos van a ser los siguientes. Entonces miremoslos a ver qué tanto cambio tuvo. Dice, coja el total de ingresos por todo concepto, excepto dividendos y ganancia ocasional. Réstele los ingresos no constitutivos de renta, ya los vamos a ver en detalle a qué se refiere cada uno de esos conceptos, y eso nos va a llegar a un ingreso neto. Réstele las rentas exentas, réstele las deducciones, que es nuestro, en este caso B y C, y réstele los costos y gastos de renta de capital y no laboral.
Entonces acá sencillamente la depuración pues no es un cambio extremo, lo único es que por ser cédula general vamos a integrar todos los conceptos de arrendamientos, de capital y no laboral. La limitación sigue siendo la misma que manejamos el año pasado con rentas de trabajo, que es que las rentas exentas y deducciones no me supere el 40% del ingreso neto. Eso sigue siendo igual. Pero entonces ustedes dirán, bueno, pues el cambio no fue del cielo a la tierra. Entonces miremos un poco qué hacíamos antes con el tema de rentas de capital no laboral. Antes lo que hacíamos es, manejábamos una limitación diferente del 10% y depurábamos o restábamos los costos y gastos antes de tener en cuenta la base para el 10%. Es decir, las rentas exentas y deducciones venían limitadas al 10% al ingreso una vez afectados los costos y gastos. La ley de financiamiento, y para mi juicio pues le favorece a los que tengan este tipo de ingresos, es que los costos están en la parte inferior. Quiere decir que la base para que yo voy a tomar la limitación del 40% va a ser mayor. Entonces miremoslo acá en un ejemplo. Este contribuyente es un comerciante, tiene unas ventas, unos costos asociados en el 2018, un ingreso neto ya depurado 237 millones y tiene unas deducciones y rentas exentas por 42.500.000. Pero la norma anterior me dice, tenga en cuenta que el 10% es lo máximo que usted se puede tomar como renta exenta y deducción. Es decir, ese señor no se va a poder tomar 42.500.000, sino 23 millones, que es el 10%. En el 2019 nos dice, tenemos los ingresos, reste, lo no positivo y depure el ingreso neto, pero los costos y gastos déjelos después. Quiere decir que la base para calcular mis rentas exentas y deducciones van a ser pues con una base más amplia, y pues el cambio también adicional de la tarifa, de la limitación del 40%, que ya no estamos hablando del 10%. Entonces, pues a mi juicio, personas que tengan ingresos no laborales y de capital, este cambio pues les favorecería. Con relación a los ingresos no constitutivos de renta, el cambio puntualmente sube en dos conceptos. Entonces, los aportes obligatorios ya lo veníamos manejando, todo aquel aporte obligatorio de salud y pensión va a seguir manteniendo la calificación de ingreso no constitutivo de renta. Los aportes voluntarios de pensión obligatorio tuvo un cambio, que ya lo vamos a ver. La utilidad en la venta de acciones sigue estando ubicada en esa categoría si es concedido menos de 2 años. Indemnización de seguro de daño emergente, siempre y cuando se invierta en un activo de iguales o similares condiciones. Dividendos, pues está calificado como no constitutivo de renta, pero tengan en cuenta que esa cédula es independiente, o sea, la depuración de la cédula general, a pesar que es no constitutivo, nunca lo vamos a tener en cuenta. Con relación al componente inflacionario, este fue uno que fue derogado por la ley de financiamiento. Aquellos intereses o rendimientos que el banco me certificado, yo me podía tomar como no constitutivo un porcentaje. Esto ya sería 100% grabado, dado que la ley de financiamiento lo deroga. Con relación a los aportes voluntarios a pensión obligatoria, que era uno de los campos que me refería, acá me estoy refiriendo a aquellos aportes que yo haga a fondos obligatorios, es decir, no estoy hablando de AFC, no estoy hablando de fondos voluntarios, estoy hablando de aquellos fondos que establecen una mayor pensión con un monto ahorrado y no por la edad que yo tenga, es decir, diferente a Colpensiones. El año anterior tenía la calificación de no constitutivo de renta. La ley de financiamiento nos dice, sigue siendo no constitutivo de renta, pero tenga en cuenta que no puede exceder el 25% del ingreso laboral, máximo 2.500 VTs. Es decir, que esta calificación no cambia de categoría, pero sí le agregan una limitación. Si esta persona decide aportar a pensión, pero de pronto en un futuro dice, no, me arrepentí, efectivamente no voy a llegar a este monto ahorrado a pensionarme, esos retiros van a constituir una renta líquida gravable. Y acá mucho cuidado, que no estoy hablando de ingreso grabado, estoy hablando de renta líquida. Es decir, que cuando depuremos hasta el final, va a tener como una renta líquida especial, por decirlo así. Perdón. Tomo un poco de agua, como dice, un poco afónica. Y adicional, nos hace un cambio en la tarifa de retención que aquel fondo me practique por aquel retiro anticipado o diferente a una mayor pensión.
y es que va a estar sometida a un 35%, que en el 2018 lo manejábamos al 15%. Bueno, viene el tema de las cesantías y por eso me refería anteriormente de qué tanto es una nueva norma, porque el decreto 2250 nos dijo la realización del ingreso de cesantías va a ser cuando se pague directamente el empleador al empleado o cuando el empleador le consigne directamente al fondo. Entonces, acá lo que decíamos es, con un decreto se puede determinar la realización del ingreso. Entonces decíamos, pero no entiendo si no está en la ley, no está en el estatuto, pero si no está en el decreto. Lo que hace la ley de financiamiento es organizar la casa y es decir, lo vamos a dejar en orden. Quiere decir que ya modificaron el artículo 27 del estatuto, donde me define que las personas naturales que reciban cesantías directamente consignadas al fondo ya constituirán ingreso para la persona. Con relación a la renta exenta, sigue manteniendo su categoría de renta exenta, pero acá recordemos un poco la historia. Esta renta exenta, bueno, sigue estando con los parámetros de según el promedio salarial y sigue formando parte del patrimonio. O sea, es decir, que acá el cambio puntual que hubo fue que modificaron puntualmente el artículo 27 del estatuto. ¿Qué pasa con los saldos que teníamos a 2016 anteriores? Los saldos en efectivo cuando la persona lo retira es cuando constituye ingreso para ellos. ¿Por qué? Porque nos regimos por la norma anterior. De igual forma no les aplicará el límite del 40% y no formarán parte del patrimonio. Con relación a las rentas exentas que el año pasado manejábamos del 30% del ingreso, que eran los fondos de pensiones voluntarios, el AFC, esto sigue estando la misma categoría, es decir, no tuvo ningún cambio. De igual forma, aquellos aportes que tengan una permanencia de 10 años, si fueron destinados a vivienda o que se cumplan requisitos para pensión, yo lo retiraba antes, igual sigue manteniendo su categoría de renta exenta. Las cesantías, como ya lo mencionaba, sigue estando igual y pues las pensiones que no han cambiado de categoría. ¿Qué hizo la ley de financiamiento? Lo que hizo fue manejar en sectores muy especiales o puntuales, que en este caso todo lo que está en negrilla es lo que agregó la ley de financiamiento. Entonces acá en personas que tengamos cercanas o que manejemos ese tipo de tratamiento con miembros de la Fuerza Militar, Policía Nacional, Policía a nivel ejecutivo, patrulleros, pues acá el objetivo o el cambio que trae es que ampliaron las rentas exentas. Entonces cualquier persona que conozcamos, pues este tema le interesaría. ¿Qué trae novedoso para las personas que sean estos combos? Que no están sometidas esas rentas exentas al 40% ni a la limitación de 5.040 veces. ¿Qué pasa con el 25%? Es el famoso tema del 25% de pagos laborales. Con rentas de trabajo sigue estando igual. Yo puedo traer 25% limitado a 240 VTs. Pero ¿qué pasa con los independientes? El año anterior o la reforma anterior nos trajo el artículo 388, que es el de retención a la fuente, y nos dijo, este 25% también aplíqueselo a aquellos honorarios y compensaciones de servicios personales. Pero lo que hace la ley de financiamiento es nuevamente ordenar la norma y no lo dejó solamente en retención. Este artículo no fue modificado, sino que lo agregó en el artículo 206 de rentas exentas, como debió haber sido. Pero ¿qué pasa? Que cuando hacemos una copia mal hecha pasa estas cosas. Se nos quedó este pedacito. Solo quedó honorarios. Entonces acá está como la duda de, ¿entendemos que está involucrado también los servicios personales? Creería que. Entonces acá, esa es el único cambio que existió en ese artículo 106, que fue agregado, pero no fue copiado pues bien la transcripción. Este 25% me estoy refiriendo a aquellos independientes, honorarios, servicios personales que no contraten 2 o más para llevar a cabo su actividad. Es decir, que los que contraten 2 o más no tendrán derecho pues a este beneficio como lo hemos interpretado en la fecha. ¿Qué pasa con las deducciones? Las deducciones no tuvieron ningún cambio. Sigue estando los intereses de vivienda, sigue estando el límite de medicina prepagado, planes complementarios, sigue estando el 10% como independientes y sigue estando el GMF, que es el 50% de este tributo. Entonces, acá en deducciones, pues la ley de financiamiento no nos trae ningún cambio. Con relación a retención en la fuente de rentas de trabajo que nos trae el artículo 383, que es el que usualmente veníamos manejando,
no tuvo cambios en el alcance de este artículo, tuvo cambios en la tarifa, que es lo que ya le habíamos mencionado, que se ampliaron nuevos rangos que ya lo vamos a ver. El artículo 383 aplica para pensiones, para aquellos pagos laborales, para aquellos honorarios, servicios personales que no han contratado o vinculado 2 o más trabajadores. Asimismo, aquellas bonificaciones, bueno, sigue manejando el tratamiento anterior, y en indemnizaciones, bueno, acá no cabría, pero pues maneja la tarifa especial del 20%. Esta es la tabla anterior que manejábamos de retención en la fuente, arrancaba con VT de 3.255.000 y lo máximo que llegaba era 33%. La ley de financiamiento nos dice, esto va a arrancar desde 2.900.000, pero le vamos a agregar 3 rangos, es decir, una nueva base de 640 VTs, que equivale a 21 millones de pesos. En retención de la fuente, ¿cómo quedaron los cambios? Sencillamente no tuvo cambios de fondo, excepto el aporte voluntario a fondo obligatorio que les expliqué anteriormente. Fue modificado el artículo 55 de la ley de financiamiento y de ahí se extiende pues, la aplicación a retención en la fuente. Y adicional el cambio en la tarifa, en la tarifa. Pero en sí el cálculo nos dice, tome los ingresos laborales, réstele los no constitutivos de renta que ya vimos, réstele rentas exentas y deducciones y sigue estando el límite del 40% del ingreso neto para tomar este tipo de rentas exentas y deducciones. Es decir, en retención en la fuente, cambios de fondo solo estuvieron en ingresos no constitutivos de renta y en la ampliación de los rangos de la tabla. ¿Y qué pasa con el procedimiento número 2? El procedimiento número 2 acá traje fue, últimamente este mes escuché la pregunta, ¿qué tabla aplico para el cálculo del procedimiento 2? Que es el porcentaje que hago en diciembre para aplicar de enero a junio. Entonces acá traemos que el decreto 1625 del 2016 nos dice que en el procedimiento 2 se deberá aplicar la tabla correspondiente al año grabable en el cual se efectúe la retención. Es decir, que cuando hicimos el procedimiento o el cálculo en diciembre del porcentaje, debimos pues haber utilizado la tabla nueva, pues esta se aplicará de enero a junio. Entonces acá nos dice la tabla correspondiente en el cual se debe efectuar la retención. Con relación a la VT nos dice, utilice la VT el correspondiente año del cálculo. Entonces nosotros lo que concluimos es que debimos haber calculado el procedimiento, el porcentaje del procedimiento 2 en diciembre con la VT del 2018 y con la tabla nueva de la ley de financiamiento. Y entonces nos preguntamos, ¿seguimos con esa certificación de usted contrató 2 o más por al menos 90 días? Y la respuesta es sí y no. No en el sentido de la renta. La renta, antes lo decíamos, si tiene 2 o más, ubíquela no laboral, si tiene 1, asimílelo a renta de trabajo. Ahorita al hablar de una cédula general, pues no vamos a tener impacto y va a ser un cambio que no va a ser representativo. Pero sí lo vamos a necesitar para la retención de la fuente, porque la retención de la fuente sí sigue estando igual. Si esta persona no tiene empleados a cargo, se va a manejar la tabla del 383 que les acabo de mostrar. Pero si la persona tiene 2 empleados o más, se va a aplicar las tarifas generales, las que ya conocemos. Adicional, viene la procedencia de la renta exenta del 25%, que si no tiene, sí estaría objeto de este beneficio, pero que si no tiene empleados, pues no sería, lo que hemos entendido es que no tendría derecho al 25%. Acá viene un tema de equidad horizontal, que porque si ambos invierten en riesgos, si ambos invierten en lo mismo, ¿por qué no tienen derecho a ambos? Pero lo que se ha concluido es que mediante ese concepto hay posibilidad de tomar los costos y gastos, pero únicamente a los que tengan 2 o más, es decir, a los que estemos en no laboral, por decirlo así. Es decir, los que no tengan empleados vamos a tener únicamente el 25 sin costos, y los que tengan más de 2 vamos a tener costos sin el 25. Igual es sujeto a validación el concepto 120 del 2018. Entonces acá vamos a ver un ejemplo de la cédula general y nos dice que esta persona tiene 110 millones de salarios, cesantías de 9.500.000, intereses de 1.100.000, hizo la de respectiva depuración y nos llevó a un ingreso neto de 95 millones. Esta persona hizo aportes voluntarios, cesantías y deducciones y aplicó la respectiva renta exenta del 25%. La sumatoria de todas las deducciones y rentas exentas nos da 44 millones. Quiere decir que esta persona tiene un 46% sobre su ingreso neto. Esta persona estaría pasado en un 6%, ¿cierto?
Pero ¿qué pasa si esta persona tenga otro tipo de ingresos? Como estamos hablando de cédula general, no estamos hablando únicamente de rentas de trabajo, estamos hablando de capital y no laboral. En mi ejemplo colocamos unos intereses de 35 millones y unos ingresos no constitutivos de 4.200.000. Esta persona tomó como deducción un gravamen, es decir, que en esa cédula tiene un 2% únicamente de rentas exentas y deducciones. Entonces acá ustedes dirían, pero me paso 6, pero acá tengo un amplio rango. Uno de los beneficios, o bueno, dependiendo de cada caso, de la cédula general, es que una vez lo unifiquemos, esa persona al sumatorio de sus rentas exentas y deducciones solamente le va a representar un 35% del ingreso neto. Es decir, que no vamos a mirarlo cédula, o sea, la forma de depuración lo vamos a hacer independiente, pero todo lo vamos a llevar a una cédula general. No sé si fui clara en este aspecto. Eso quiere decir que si eventualmente hubo pérdidas en las rentas de capital, ¿se compensan con los laborales? Pues lo que ha dicho la norma es que las pérdidas solo se van a tener en cuenta los resultados positivos, que esa es otra de las dudas que quedó porque quedó la norma transcrita anteriormente a la ley de financiamiento. El problema es que acá la pérdida estaría únicamente en la cédula general. Entonces, yo creería que se podría, no se podría compensar, yo diría, una cédula a la otra. Entonces sí se mantiene cierta diferenciación para esos efectos. Porque en teoría tú no vas a llegar a una pérdida de utilidad, sino vas a llegar a una utilidad general o una pérdida general, que en teoría no debería haber pérdida, digamos, por la cédula de renta de trabajo, sino que vamos a llegar es a una renta líquida global, porque no vas a llegar hasta el final de la tabla, sino vas a llegar hasta un cierto límite para poderlo unificar en la cédula general. Esto por el lado de la cédula de general, y ahora viene, como les expliqué, unas rentas independientes, que son la renta de pensiones y la renta no laboral, y la renta de dividendos. Con relación a las pensiones, sigue estando el mismo tratamiento, no hubo ningún tipo de cambio. En esta cédula vamos a ubicar aquellas pensiones de jubilación, pagos provenientes de indemnizaciones de pensiones o devolución de saldos de ahorro pensional. Sigue estando su depuración, menos algún tipo de salud que yo aporte sobre esa pensión, menos la renta exenta, que es bastante amplia, de 34 millones al mes. Entonces, esta cédula, ¿por qué la hicieron de forma independiente? Principalmente para evitar que esta renta exenta se viera afectada por el 40% de la cédula general. Fue uno de los objetivos de sacar la declaración de forma aparte. Con relación a los dividendos, pues ya ayer el doctor Roballo nos hizo un amplio estudio sobre este tema, entonces no voy a ahondar mucho, pero sí recordar simplemente que esos dividendos anteriores al 2016 manejaban una clasificación de no constitutivo de renta, que para la persona iban a ser no grabados, y unos dividendos grabados. Ya con las nuevas recibidas en 2017, pues como lo dijo ayer Luis Carlos, va a estar unas grabadas y otras un poco más grabadas. Y con relación a las tarifas, aquellas que ya pagaron impuesto en cabeza de la sociedad, tuvo un incremento al 15%, disminuyendo la base a 300 UF. Asimismo, los dividendos provenientes que no han pagado en cabeza de la sociedad, la persona natural sí lo grabará a la tarifa de renta una vez disminuida la retención. Por eso quiere decir, si por ejemplo yo tengo una parte laboral, digamos unas rentas de trabajo con su correspondiente depuración, y eventualmente tengo un negocio que se iría por rentas no laborales que eventualmente da pérdidas, ¿sí? Se pudieran, teniendo en cuenta que ambas cédulas están en la general, se pudieran netear y me da una base menor para efectos del cálculo de la renta. Pues si la norma nos está restringiendo es la compensación entre diferentes cédulas, pero si está dentro de una misma cédula, que sería la general, no creo que lo podría hacer, no descarto un riesgo que venga y lo pete. Sí. Bueno, acá un tema de unificación de tarifas. Entonces recordemos que traíamos nosotros y traíamos una renta de trabajo más pensiones, que una vez liquidada la renta líquida agravable, lo llevamos a una tarifa del 2.41.
Las rentas de capital y no laboral los llevamos a otra tabla y los dividendos de forma independiente. ¿Qué nos dice la ley de financiamiento? Nos dice, ya que tengo en cuenta, o sea, a pesar de que tengo una cédula general, una cédula de pensiones independiente, al momento de generar algún tipo de contribuyente de pensiones que sean grabadas, que sean superiores a esa exención de 35 millones mensual, ténganla en cuenta acá dentro de la tabla. Es decir, el tema de pensiones, que en pocos casos creería que se grave, pero si se llegase a grabar, ténganlo en cuenta dentro de la misma liquidación para llevar a la tabla. Y los dividendos de forma independiente. Con relación a las rentas, la tabla traíamos un alcance de 4.100 VTs a una tarifa máxima del 33%. Y la ley de financiamiento nos dice, vamos a ampliar estos rangos a una tasa máxima del 39%. Es decir, si nos fijamos, aquellos contribuyentes que sigan estando situados en el primer rango de la tabla, pues no va a tener ningún cambio porque fue exactamente la misma. Aquellos contribuyentes que tengan una base gravable de 300 millones hacia arriba, hasta 1.000 millones más, van a tener un impacto en su liquidación de impuestos, que ya lo vamos a ver. Bueno, acá para recordar, dado que se unifica pues la cédula de capital y no laboral en una general, pues la tabla de capital y no laboral pues queda de doble. Teniendo en cuenta que, digamos, disminuyeron las bases de retención en la fuente, en la práctica eso implica que van a haber más contribuyentes con saldo a favor. Porque en teoría la tabla de retención también tuvo un cambio, entonces creería que sí van a haber un poco de más de saldo a favor. ¿Sí? Con relación a, un impacto de nuevas tarifas, y esto para descartar el mito de si nos afecta o no el cambio de tarifas para nuestra declaración de renta de personas naturales, tenemos que acá un ejemplo, se tomó la misma VT del 2018 para ambos cálculos para hacer comparativo, y esta persona que gane 55 millones mensual va a estar en un rango del 35%. Teniendo en cuenta las mismas de población, las mismas deducciones e ingresos no constitutivos, vamos a tener que esta persona solo le varía 3.500.000 impuestos. Si seguimos aumentando es donde vamos a ver el efecto real de la ley de financiamiento. Y es decir, si esta persona que gana 85 millones de pesos y está ubicado en un rango del 37%, esta persona pues multiplicado por 12 sobre un ingreso de 1.020 millones va a tener una variación de su impuesto de 14 millones. Y seguimos mirando a una persona que gane 100 millones mensual. Esta persona que gana 100 millones mensual con un ingreso anual de 1.200 millones va a estar ubicado en una tarifa marginal del 37%. Y es aquí donde, manejando la misma depuración de rentas exentas y deducciones, esta persona se le da un incremento de 21 millones de pesos. Y ya para llevar un caso para la tarifa marginal del 39%, una persona que gane 135 millones de pesos, para el caso práctico que trajimos, un incremento de casi 47 millones de pesos. Entonces ese es el ejemplo que les traía de qué tanto es cierto que nos afecta o no el impacto de las tarifas. Y el impacto vamos a ver superiores a 300 millones de pesos en la base, aquellas personas va a tener un fuerte cambio. Y eso enfocado a lo que nos decía la ley de financiamiento, que queríamos que las personas naturales que ganaran más, pagaran más. Entonces a esto es que va enfocado el tema de rentas de personas naturales y va enfocado el impuesto al patrimonio, que ya lo vamos a ver. Con relación a la renta presuntiva, tal como lo mencionó Alexandra ayer, sigue manteniéndose la misma depuración del artículo 188 y del artículo 189 del estatuto. Acá, igual forma como lo mencionaba, va a ser una reducción tarifaria progresiva de la renta presuntiva para que en el 2021 celebremos que ya no hay renta presuntiva. Bueno, esperemos que así sea. Con relación a, acá traje a colación un concepto que salió el año pasado, en julio del 2018, y es que en la depuración de la renta presuntiva hay la posibilidad de descontar las rentas exentas. Entonces, ese fue un cambio que se dio a mitad de año, y es importante pues que revisemos ese concepto unificado de cómo se realiza, pues trae un cálculo, un caso práctico al final del concepto. Con la renta presuntiva, antes nos decía, multiplíquela por 3.5 y compárela con las rentas líquidas cedulares. Entonces decíamos, depuremos las 5 cédulas, las 5 casillitas, y todas aquellas rentas líquidas cedulares nos va a llevar a un gran total. Comparemos esa con la renta presuntiva y la que nos dé mayor es la por la cual tributábamos. ¿Qué pasa con la del 2019 y 2020?
que esta renta presuntiva la vamos a comparar con la renta de la cédula general. Entonces vamos a ver acá un cambio, que para el caso práctico este contribuyente tuvo un impacto en las 5 cédulas y que nos da una renta líquida de 285 millones. La renta presuntiva nos da inferior 270 millones, es decir, que la base de nuestro impuesto será la renta líquida. Viene la ley de financiamiento y nos dice, no señores, coja su cédula general y compárela con la renta presuntiva. Es decir, ¿qué nos dejaron por fuera? Los dividendos. Bueno, acá hay una discusión con las pensiones porque las pensiones no están dentro de la cédula general. Sin embargo, pues por la depuración que trae, que casi siempre es cero, pues decidimos compararla de esta forma. Entonces, dado que nos deja la renta de dividendos de una forma independiente, acá lo que vamos a hacer es, vamos a sumar las únicas 3 cédulas, trabajo, capital no laboral, y esta cédula general pues nos daría 260 millones. Una renta presuntiva de igual forma, 270 millones, pero tenga en cuenta que después de esto va a tener en cuenta los dividendos. Entonces, para este caso práctico, él va a tener que tributar por 295 millones. Entonces, ese fue uno de los cambios que tuvo la renta presuntiva con relación a la comparabilidad para llegar a tributar una u otra. Cuando arranqué la charla hablé de una ganancia ocasional y me refería de la indemnización de seguros de vida. Entonces acá hagamos un poquito de memoria y decíamos que en el artículo 223 nos decía las indemnizaciones de seguro de vida van a ser renta exenta 100%. Después nos llegó las 5 cédulas con la anterior reforma y nos dijo cedúlelo y todo lo que no esté ahí, inclúyalo en no laboral. Entonces, digamos, incluimos las indemnizaciones en la no laboral. ¿Y qué sucedió con la renta exenta? ¿Quién me dice? La renta exenta pues quedó limitada al 10%, es decir, no era un 100% que teníamos, y esto mismo también nos sucede con todo el tema de las rentas exentas hoteleras, que en algún momento decíamos, pero son exentas, pero ¿por qué incluyenlo acá? Pero no hay ningún artículo que me diga hay algún tipo de excepción. Viene la ley 1943 y dijo, no, es que es renta exenta. Entonces nos elimina la renta exenta, pero nos cambia de categoría. Nos dice, ya no hablemos de renta exenta, hablemos de una ganancia ocasional. Entonces, esta indemnización por seguros de vida va a ser una ganancia ocasional, pero tenga en cuenta que la exención solamente serán las primeras 12.500 VTs, que dependiendo del caso pues que tengamos va a ser una base muy amplia o muy baja. En este caso son 428 millones. Entonces, a esto me refería con una nueva ganancia ocasional, pero más que nueva, es una nueva categorización que se le da a la indemnización por seguro de vida. Entonces, con esto, no sé si tenga más preguntas. Con relación a rentas de personas naturales, los cambios puntuales, tarifa, no se nos olvide lo del límite del 25% para aportes voluntarios a fondo obligatorio, no estamos hablando de los de AFC, que es el renta exenta, y esa nueva categoría de indemnización de seguro de vida, y que ahora lo vamos a manejar de una forma de cédula general.